aquí en nuestros estudios, a los candidatos y candidatas de los distintos frentes, en este caso, que van a competir para las elecciones de este 16 de julio. Ustedes saben, en la primera mañana, desde temprano, están haciendo todas las categorías locales, intendente y concejal. Aquí estamos haciendo las categorías provinciales, diputados, senadores y candidatos y candidatas a gobernador. Nos visita hoy el precandidato del PTS a diputado provincial por la lista Fortalecer la Izquierda del Frente de Izquierda Unidad, Franco Casasola. Buen día, Franco, bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por venir, ¿no? No, muchas gracias por el espacio, que es muy importante que las fuerzas minoritarias podamos tener un momento donde podemos charlar y comentar cuáles son nuestras propuestas. Es interesante esto, lo charlábamos, de hecho ya hemos tenido otros compañeros de la izquierda, de los que van a competir incluso en interna, que nos han visitado, pero digo, siempre mi primera pregunta tiene que ver con cómo los encuentra esta elección, en donde, digamos, se han ido asentando, sobre todo en los últimos años, a nivel de poder no solo proponer una interna, sino de tener candidatos en casi todas las categorías, ¿no? Incluso las locales, participar. Digo, hay un crecimiento, evidentemente, de la izquierda en las últimas elecciones, ¿no? Sí, totalmente. Es un frente que existe desde el 2011, ¿no? No hay otro frente que tenga este tiempo, este recorrido de construcción en todo el país, y creo que pretende canalizar una bronca popular que crece. Lo estamos viendo en Jujuy, donde el rol de la izquierda es fundamental, sobre todo mis compañeros del PTS, Alejandro Vívica, Natalia Morales, Gastón Remy, que han sido... Natalia incluso fue presa de la represión, ¿no? Detenida en la represión, varios compañeros han perdido un ojo, un chiquito de 17 años que era parte en Purmamarca de las protestas ante la represión de Morales, y el ejemplo de Jujuy es la muestra de cómo la bronca popular ante un modelo económico de ajuste y de cercenamiento de las libertades democráticas, como es esta constitución que está intentando imponer Gerardo Morales con los votos del Partido Justicialista en Jujuy, es la muestra de que el crecimiento de la izquierda es muy fuerte y que va a seguir reproduciéndose en el resto del país y a nivel nacional con la candidatura de Miriam Bregman a presidente y Nicolás del Caño a vice, que también son una referencia muy importante de la izquierda. Bueno, y acá en la provincia con Octavio Cribaro de gobernador y Daniela Vergara de vice. Pensaba incluso, hemos estado hablando antes de que este fin de semana han cerrado, ya nos metemos de vuelta en lo local, pero digo, es imposible no pensar este año en cara o leyendo lo que va a pasar a nivel nacional más adelante, además de que las elecciones estén desdobladas, digo, pero ha sido interesante el fin de semana con el cierre de las listas y demás, porque el espacio que sintetizan en la candidatura Miriam y Nicolás del Caño también ha podido, por ejemplo, presentar candidatos a gobernador en provincia de Buenos Aires, una lista en provincia. Digo, eso muestra también un crecimiento territorial de la izquierda, ¿no? Evidentemente no solo aquí pasa, no es que la provincia de Santa Fe o la provincia de Jujuy son ejemplos, sino que de a poco han ido logrando generar y consolidar esos espacios provinciales también, ¿no? Totalmente. El Frente de Izquierda tiene representación en muchas legislaturas de todo el país. Claro. En el conurbano hay localidades donde el Frente de Izquierda, bastiones históricos del peronismo, donde ha avanzado muchísimos, obteniendo concejalías en La Matanza, en Merlo, en muchos otros partidos de Gran Buenos Aires, donde es la principal concentración de población del país, y en muchas otras provincias lo mismo. Y creo que ese es un gran ejemplo a seguir, sobre todo teniendo en cuenta cómo quedó el armado nacional, ¿no? Que es distintos colores de versiones de derecha y neoliberales. Entonces creo que frente a lo que expresan, ni hablar Milei, Larreta, Bullrich, pero también la candidatura de ahora Unión por la Patria expresa un corrimiento a la derecha con la candidatura de Sergio Massa, donde hay muchos sectores que no se quieren bancar eso, que ya tuvieron la experiencia de Scioli candidato, de Alberto en la presidencia, y de que un gobierno de Massa va a significar, como ya viene haciendo el gobierno, un ajuste muy importante, pero un ajuste aún mayor ante los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, y que muchos sectores que se han identificado con el Frente de Todos en esta oportunidad ven en Miriam Bregman, en Nicolás del Caño, acá en la provincia de Octavio Cribaro, una alternativa que realmente enfrente las políticas de ajuste neoliberales de la derecha, de los grandes empresarios que quieren aún más imponernos condiciones de precarización, de trabajo en negro y de pérdida de derechos en general. Y en el medio de eso, la legislatura santafesina, que, bueno, quizás no tanto la Cámara de Diputados, acá hablamos mucho de cómo la Cámara de Senadores es quizás el organismo más
ortodoxo, más de alguna forma cerrado. No quiero usar la palabra feudal porque este fin de semana se estuvo usando mucho y muy mal, digo, pero tiene también como unos tintes ahí. Y de hecho nos reímos porque coinciden por izquierda y por derecha, porque es algo que lo charlábamos con Fernanda Gutiérrez, por ejemplo, que forma parte de la otra línea interna, digo, pero dentro del frente de izquierda, pero también lo dijo Amalia Granata, o sea, como que todos estamos de acuerdo que al Senado hay que tocarle algunas cosas porque así como está muy bien no funciona. Pero la Cámara de Diputados tiene como cierta mixtura, ¿no? Digo, hay como quizás más expresiones adentro que en la Cámara de Senadores. ¿Cuál sería de alguna manera el proyecto que ustedes quieren llevar a ese armado, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que a ustedes les parece que están abiertas a debate de la Cámara de Diputados? En primer lugar hay una cuestión democrática, por lo que decía del funcionamiento, que fíjate vos, la forma en que se organizan las cámaras acá en Santa Fe es la reforma que quiso hacer Gerardo Morales. Gerardo Morales quiso implementar en Jujuy que la fuerza mayoritaria en votos, aunque pueda sacar el 25% de los votos, tenga la mitad más uno de los legisladores, claro. Es decir, una mayoría automática. Bueno, eso pasa en Santa Fe en la década del 60, con esta constitución. La fuerza que gane, de los 50 diputados, se lleva la mayoría, 28 diputados, y el resto se lo dividen el resto de la fuerza. Bueno, ya podés sacar el 20% de los votos, salir primero por una ecuación electoral y tener la mayoría automática. Entonces, eso nosotros veníamos a cuestionar todos esos privilegios de una clase política que está en un cumple, que no registra el descontento popular que hay y quieren avanzar en mayores políticas de ajuste. La pelea nuestra, que es una pelea, yo soy docente, es una pelea en la legislatura, pero también en las calles, como estamos demostrando la docencia actualmente con el paro que hicimos en esta semana, es una defensa de la educación pública. Año a año los presupuestos que se votaron en esa legislatura son presupuestos de ajuste. Y la provincia tiene un superávit fiscal de 32.000 millones de pesos. Es decir, que plata hay porque pasa todos los días por los puertos, el principal polo cerealero del mundo, y sin embargo las escuelas hoy se nos caen a pedazos. Entonces nosotros vamos a discutir en primer lugar cuáles son las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores, empezando por los trabajadores más precarizados, los que no están registrados, dar una pelea ahí en ese sentido. También la situación de la educación y la salud pública, que cada vez está más ajustada, y eso tiene que ver con mayor presupuesto y tiene que ver con que los trabajadores y trabajadoras de la salud estatal y de la educación tengan salarios que equivalgan a la canasta básica familiar, y un plan más general que nosotros tenemos para todo el país, que es reducir la jornada laboral a 6 horas 5 días, para terminar con la precarización laboral, para terminar con la desocupación y para tener tiempo libre. Y esto es lo que tenemos que empezar a discutir, que no puede ser que no puedas ver a tus hijos y a tus hijas, que no puedas criarlos porque tenés que hacer jornadas de 12 horas para poder llevar un mango a tu casa y que no te alcance. Y eso en la docencia pasa un montón, que es lo que yo veo más de cerca, de tener que hacer doble o triple cargo para poder llegar a fin de mes y terminar con la voz hecha mierda, con todo tipo de problemas de salud, problemas psiquiátricos, y eso es lo que queremos discutir profundamente en esta campaña. También lo charlamos mucho acá. Bueno, lo que pasa con los docentes pasa en toda la provincia, ¿no? Es algo que es general, digamos. Pero digo, siempre charlamos mucho de cómo la provincia de Santa Fe tiene diferencias muy marcadas entre el sur y el centro-norte, ¿no? Incluso hasta de los problemas al sur de la provincia, al centro-norte, tienden a ser distintos. Digo, es interesante pensar un poco también en eso, ¿no? En cómo de alguna manera plantear proyectos que de cierta forma atiendan a las necesidades de todos y todas, ¿no? Dentro de una provincia tan diversa como la provincia de Santa Fe. Sí, totalmente. Yo mencionaba el problema de la precarización laboral, pero podemos mencionar una problemática que atraviesa toda la provincia, el problema de la vivienda. Sí. En las grandes ciudades, ligada a los alquileres impagables. Entonces, cuando se nos termina el contrato, yo alquilo, estamos entre que vemos si buscamos otra casa, si renovamos y todo lo que eso significa. Bueno, hoy es imposible acceder a una vivienda digna. Entonces, cada vez son más los que tienen que alquilar y cada vez son más los que tienen que ocupar un terreno o construirse en 2 metros cuadrados que tienen al lado de un familiar. Sí, o vivir 2 o 3 familias en un lugar que es para una sola, digamos. En el hacinamiento. Totalmente. Y eso ha crecido en Santa Fe brutalmente, y no hay ningún plan de vivienda cuando es una provincia con recursos. Bueno, la política de construir viviendas
es fundamental. Bueno, pero eso hay que atacar a las grandes ganancias. De ahí sacar los grandes beneficiarios, que inclusive son los que se apropian de las mejores tierras, son los que nos contaminan los ríos. O sea, que los sábalos del salado sean los que más contaminados estén en el mundo, bueno, tiene que ver con el modelo productivo. Entonces nosotros vamos a discutir la cuestión del trabajo, cómo recuperar derechos, la cuestión de la vivienda, cómo construir viviendas populares, la cuestión de la infraestructura en los barrios, que están absolutamente abandonados, donde avanza la violencia narco, y eso se ve muy fuertemente en Rosario, pero también en el resto de las principales ciudades de las provincias. Y después la cuestión del modelo productivo sojero, que termina no solamente contaminando los ríos, sino también generando, arrasando esas mismas tierras y liquidando cualquier posibilidad de desarrollo sustentable, que sea armónico con el medio ambiente. Entonces, en esa apuesta nosotros estamos. Lo que trabajábamos acá también con Octavio y con algunos otros compañeros que han venido del espacio del frente de ustedes, digamos, digo, más allá de que después ustedes tienen 2 líneas internas, pero en líneas generales lo que hablábamos es qué difícil, por ejemplo, una variable como la de la seguridad o la inseguridad, dependiendo de quién le preguntes, atacarla, entre comillas, o buscarle una solución por izquierda, porque lamentablemente en los últimos 20 años de nuestra provincia, 30 si me apurás, siempre las alternativas que se han planteado son más bien tumbadas a la derecha, ¿no? Y cada vez más de derecha, si te fijas en las propuestas de otros candidatos. Pero digo, ¿cuál es la respuesta un poco que ustedes dan a esa variable que es hoy una de las principales preocupaciones de los santafesinos y santafesinas, ¿no? Agarrando eso, el otro día estábamos en una charla con Octavio y pensábamos, en primer lugar, las vinculaciones con el narcotráfico de las principales fuerzas políticas. Estamos viendo una campaña donde parece el meme de Spider-Man, que se señalan, entonces Lozada los señala Puyaro y se acusan de complicidad con el narco. Tenemos a la vicegobernadora Alejandra Rodena sospechada de vínculos con el narcotráfico. Tenemos el caso del senador por San Lorenzo, Armando Traferri, sospechado de vínculos con el narcotráfico. Entonces, toda la clase política de los principales partidos está más sucia que un repasador de una roticería. Entonces, ahí tenés un punto. Pero después, ¿cómo atacás esa situación? En primer lugar, dando trabajo genuino y perspectiva de futuro a la juventud. Si te pagan más por ser soldadito que por trabajar en una metalúrgica, en una obra de construcción, en un comercio, bueno, que no se sorprendan que haya un sector de la juventud que sea captada por esas bandas criminales. El segundo aspecto es que por los puertos, sobre todo de la parte sur de la provincia, pasa toda la droga. Se encontraron 900 kilos de merca en Australia que habían sido cargados en timbúes. Bueno, si los puertos siguen en manos privadas, eso va a seguir pasando. Entonces hay que nacionalizar los puertos bajo control de los trabajadores para evitar ese tráfico internacional. Y en tercer lugar, que hay que discutir una nueva ley de drogas, porque la ilegalidad fracasó. Y eso hay que asumir un debate serio y profundo de decir, bueno, ¿qué políticas nosotros tenemos para tratar el problema de los consumos como una cuestión de salud y no como una cuestión penal? Los consumos problemáticos es una cuestión penal, porque después se mueren los pibes en la fiesta electrónica por consumir pastillas adulteradas, o como pasó en el Gran Buenos Aires por consumir una cocaína absolutamente adulterada, y estamos lamentando las muertes. Queremos reducir los consumos. Bueno, para eso hay que tener un control. El Estado tiene que tener un control, las organizaciones de trabajadores de salud tienen que tener una política que permita decir, bueno, la ilegalidad fracasó, hay que ir a otro modelo que permita bajar los niveles de consumo y sobre todo de desarticular a las bandas narcos que actúan en complicidad con la policía de Santa Fe, esto hay que decir. Y además, una variable que también hemos charlado bastante acá y que poco se atiende, es la variable empresarial, ¿no? Que es, vamos a decir, el eslabón más alto de esa cadena, porque de alguna manera hasta acá siempre se viene atacando al soldadito, o a la parte más baja del entramado, digo, que es la parte que es movible, lamentablemente, es así, es decir, hay una discusión también en torno a, bueno, ¿qué pasa con el lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Y qué pasa con las grandes empresas que de alguna manera sirven como una coartada, una tapadera para toda esa plata que circula en nuestra provincia y que evidentemente viene del ámbito del narcotráfico, ¿no? Es una discusión abierta, pero me parece que es interesante porque ni siquiera en campaña se la ve a esa discusión, ¿no? Uno pensaría, bueno, es el momento si hay un momento para debatir, es el momento de la campaña, ¿no? Y fíjate cómo se financian las campañas. Y ahí uno puede encontrar una respuesta de por qué no se habla de esta complicidad empresarial con el lavado de la plata del narcotráfico.
la complicidad con la justicia. Entonces, si uno ve lo que gastan en la campaña, uno empieza a entender, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los propios jefes de la banda de los monos diciendo, nosotros financiamos las campañas de los principales partidos con nombre y apellido. Entonces, y esto es un secreto a voces, pero todo el mundo sabe que es imposible financiar tales campañas si no cuentan con dinero del narcotráfico y dinero de los grandes empresarios. Entonces, efectivamente, el negocio del narco tiene diferentes patas: el poder político, la policía, los sectores del lavado de dinero y la justicia. Todo eso hace entramado narco, y eso ninguno lo quiere desarticular. La única respuesta que propusieron fue las militarizaciones, los desembarcos de la gendarmería. Aumentaron la violencia, no la solucionaron. Por eso la gente ya está harta y dice, no me traigan a la policía. La policía no resuelve. La policía es la que va al búnker y controla o intenta controlar el territorio. Entonces, esa receta que nos proponen, que propuso Perotti, de paz y orden, que fracasó absolutamente, o lo que quiere implementar Puyaro, que se hace el cowboy diciendo que va armado, ni hablar Lozada, y creemos que tampoco Lewandowski es una alternativa, Lewandowski es una continuidad de Perotti. Por eso creo que la alternativa del Frente Izquierda es un voto para fortalecer esta pelea, y el primer desafío es obtener estos 40.000 votos que necesitamos para que la izquierda esté en las elecciones generales. Última pregunta, estamos charlando con Franco Casasola, el ex precandidato del PTS a diputado provincial. Ahora te vamos a preguntar bien después cómo te podemos encontrar en la eterna boleta única, y quiénes más te acompañan, a pesar de que, como decimos acá, la boleta única un poco atomiza a las fuerzas, pero digo, formás parte de un colectivo. Hablábamos un poco, no me acuerdo ya si fue al aire o fuera de aire, de cómo se están dando estas disputas entre los discursos más de derecha, que están, no solo discursos, ¿no? En el caso de Jujuy es una gestión directamente, digo, pero y cómo de a poco cada vez más se fortalece esa reacción de ciertos sectores de izquierda, de centroizquierda, que están poniendo incluso hasta el cuerpo en la calle, digo, para hacerle frente a eso. ¿Cómo leen ustedes en los últimos años, sobre todo esta teoría que dice que a poco la rebeldía se ha vuelto de derecha, ¿no? Sobre todo con la aparición de las figuras de Milei y demás, que de alguna manera interpelan a cierto sector de las juventudes, ¿no? Es evidente cuando uno ve las marchas de Milei y compañía que ese sector que lo acompaña son pibes mayoritariamente varones, que por primera vez se acercan un poco a algo parecido a la política, aunque podemos discutir si es política o no, porque yo también ahí ya tengo mis diferencias, pero digo, es un espacio que usualmente era como un ámbito de la izquierda, ¿no? La juventud, y sobre todo esa primera juventud que se acerca por primera vez a la política, ¿no? ¿Cómo lo ven a eso? En primer lugar, que la rebeldía es de izquierda. Eso puede ser una expresión de bronca, descontento, pero nunca rebeldía en el sentido de porque la rebeldía hay que entenderla como algo que va contra lo establecido. Milei expresa el status quo, pero el status quo regresivo, o sea, con la pérdida de derechos, sin escuela pública, con venta de órganos, venta de niños, libre portación de armas, y sigue la lista. Entonces, el problema es que hay un descontento muy, muy grande, y eso se expresa también en el abstencionismo, en la gente que no va a votar. Entonces tiene expectativa de que esa es una forma de canalizar la bronca. Pero ojo, digo, a mí me pasa cuando estamos en clase y por ahí veo esta cuestión de que aparece el voto de Milei o la simpatía con Milei. Y yo hago el ejercicio de preguntar, pero ¿vos qué preferís, educación pública o privada? No, pública. ¿Preferís salud pública o salud privada? No, pública. ¿Preferís tener más derecho, en el caso de las pibas, aborto legal o aborto ilegal? No, aborto legal. Entonces dice, y ahí en ese ejercicio, dice, bueno, no, yo eso no lo banco. Esa medida. Ni hablar de la dolarización. Cuando explicamos la dolarización, ¿cómo consiste? Claro. Mirá, te van a pulverizar el salario cuando te dolaricen. Más de lo que lo tenemos pulverizado. No es una cuestión de defensa de lo que está, que es un desastre. Por eso surgen sectores como Milei. Y yo creo que cuando más habla y cuando le hacen la repregunta, porque nadie le repregunta, porque cuando le repreguntás ahí el tipo empieza a hacer agua. Cuando le repreguntan a Marra sobre la educación sexual integral, ahí empieza a hacer agua. Los manda a ver pornografía, dice Marra. Los manda a ver porno. Entonces, cuando se conoce, la juventud empieza a ver que ese leoncito, ese león es un osito mimoso de
de los grandes empresarios, de los sectores más conservadores, y ahí es un ejercicio de la izquierda de poder empalmar con esos sectores que necesitan canalizar la bronca, el descontento, y que van a encontrar, obviamente, en el frente izquierda, porque somos trabajadores. Octavio un laburante, Daniela da clase, yo también soy docente, tenemos los trabajadores portuarios en nuestras listas, las representaciones de los sectores que han estado en la calle resistiendo tanto al macrismo como el ajuste del frente de todo, y que nos disponemos también a una política de lucha para frenar esta sangría. Franco Casasola, precandidato del PTS a diputado provincial por la lista Fortalecer la Izquierda dentro de la interna del Frente de Izquierda Unidad. Octavio Cribaro es el precandidato a gobernador en este caso. ¿Quién tienen otros candidatos dentro del armado? Bueno, Selena Grimal, nuestra candidata intendente en Santa Fe. Bien. Y Daniela Vergara, la vicegobernadora. Bueno, y a mí me toca encabezar la lista de diputados provinciales. Perfecto, entonces muchísimas gracias por haber venido. Nosotros nos tenemos que ir a la pausa. Muchas gracias. Y esperemos encontrarnos con los candidatos de izquierda pospaso, ¿no? Necesitamos esos 40.000 votos. Así que vayan a apoyar a la izquierda, que haya una voz disidente en estas elecciones, que es muy importante que se exprese la bronca y la lucha por nuestros derechos. Gracias, Franco, por venir. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa. Damián Caucero.